Vimos aquí en 6 AM y va a suceder. El presidente Petro anunció su quinto remesón ministerial de cierre de periodo presidencial. La última crisis hace menos de 6 meses, Lisset. Cambios radicales que haría el presidente Gustavo Petro en el gabinete antes del próximo 7 de agosto al considerar que algunos funcionarios no están cumpliendo con el programa de gobierno por el que fue elegido en 2022. Petro reconoció que ha hecho muchos movimientos al interior de su gabinete, sin embargo dice que es que no ha encontrado ese equipo perfecto para poder avanzar. Y se debe, y esto quiero señalarlo bien, a que ministros y ministras han pasado por aquí sin saber cuál es el programa de gobierno. Y siguen existiendo. Y yo no puedo tener mi último año con gente que no sepa el programa de gobierno y no lo aplique. Y no hay norma o ley que se pueda poner a la voluntad del pueblo. Y el gabinete último del gobierno del cambio no puede hacer eso. Entonces anuncio que voy a hacer cambios radicales. Y es que el ambiente al interior del gobierno es bastante tenso. El mismo presidente reveló varias tensiones que según él están afectando el funcionamiento. Entonces aquí hay venganza por doquier y yo la estoy sufriendo. Vendetta. Por eso los mayores problemas de este gobierno es la pelea de vendetta. A muerte. Porque se tiran a las personas. Más en las mujeres, oiga. Pero aplico que ya me van a levantar a palo mañana. Pero aquí sabemos cómo es. Yo me paso el 80% de mi tiempo en la alcaldía, no tanto, en la presidencia, atendiendo los problemas de los conflictos entre las mujeres. Internos, no de afuera, sino de aquí. Esto es terrible, yo me canso. Tanto problema afuera. Y ahí sí la prensa aprovecha, además, porque acaba de destrozar a todas a las mujeres de este gobierno, la destrozan la prensa. También están tocando las esferas más altas, la relación que tiene con la vicepresidenta Francia Márquez. Bueno, la señora vicepresidente que sale en las conversaciones de, ¿cómo es? Laivinistas. Entonces me dice que se va y renuncia si yo pongo a Florian y a la señora Amaranta Ham, que además hizo pasar una penota porque en las elecciones ni más ni menos que con la Esperanza Gómez dijeron que se podían quedar conmigo. Petro insistió en que fue traicionado por la mayoría de los ministros que salieron del gabinete y que por eso ahora necesita personas que alcancen a ejecutar. Larguísima locución y muy comentada del presidente Petro. Para mucha gente puede no significar mucho el nombre de Amaranta Hank. Yo recuerdo que incluso hubo artículo en Soho, actriz porno. En su Alejandra Umaña, actriz porno, activista por los derechos de las mujeres que se dedican a la prostitución. Gustavo, ella ha hecho un trabajo importante en el Congreso, estaba tramitando una ley que garantizara ese trabajo digno, incluso denunció que un congresista con el que ella tuvo que abordar los temas del proyecto le sugirió cosas sexuales. Ella, en medio de su activismo, llegó como asesora de la Dirección de Mujeres en Actividades Sexuales Pagas en el Ministerio de la Igualdad. Eso no le gustó a muchas personas, pero pues ella sigue haciendo su activismo en redes. Ahí está. No es el único actor porno que mencionó anoche el presidente. Estábamos hablando también, Gustavo, de la persona que quiere el presidente Petro sea el viceministro de la Igualdad. Estamos hablando de Juan Florian, viceministro de las Diversidades en el Ministerio de la Igualdad. Él presentó su hoja de vida, presentó su nombre, se puso a consideración del ministerio, pues del Departamento de la Función Pública, cumplía con todos los requisitos para ser viceministro, con sus estudios. El tema con él, pues es que es una persona que durante varios años se dedicó al trabajo sexual, a ser actor porno, en la comunidad LGBTI en Francia. El presidente incluso dijo que cuando los medios dijimos que se había perdido en París, en medio de su agenda privada un par de días, estaba con el viceministro leyendo libros de Carlos Marx. La verdad es que sobre su nombramiento siempre sí hay mucha polémica alrededor de sus tareas anteriores. A ver, Diana. Sí, ya fue nombrado. Juan Carlos Florian estuvo esperando casi cerca de un año su nombramiento por todo este escándalo de que
pues fue un actor porno, pero lo cierto es que en abril de este año finalmente se llevó a cabo este nombramiento. Como se mencionó, pues Francia Márquez no lo quería designar en este cargo, pero con la llegada del nuevo ministro y la salida de Francia Márquez, finalmente Juan Carlos Florian sí asumió como el viceministro de las diversidades del gobierno. Eso ocurrió en abril. Así que sí, está a cargo, Fraile. 6 de la mañana, 18 minutos. Me recuerda, Cristo, los dineros que están reservados para el funcionamiento del Ministerio de la Igualdad, según las cuestiones que tienen que ver con el presupuesto, en lo que se nos viene. ¿Cuánta plata? Gustavo, el presupuesto general de la Nación, ahora mencionaban lo que va a ser el monto del año entrante, tiene que ser presentado al Congreso por máximo el 29 de julio, o sea, en más o menos un par de semanas. Se está preparando en el Ministerio de Hacienda, siempre hay un anteproyecto de presupuesto general de la Nación. En el anteproyecto hasta el momento, faltará ver el 29 de julio, el sector de la igualdad tiene varias entidades, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto de Sordos, el Instituto de Ciegos, que pasaron con la creación del ministerio a depender del Ministerio de la Igualdad, y esas entidades tienen sus presupuestos normales, y cuando se va a ver en el cuadro presupuestal, el Ministerio de la Igualdad como tal, el ministerio, hasta el día de hoy, en el anteproyecto, está el presupuesto asignado. Adivine cuál es la cifra. ¿Cuál? 0 pesitos. ¿Cero? 0 pesos. ¿Cero? Sí, 0 pesos hasta el momento. Luego usted sabe todos los problemas que ha habido con el ministerio, la vicepresidenta, etcétera, el fallo de la Corte Constitucional, el proyecto de ley para volver a crear el ministerio finalmente no se tramitó en el Congreso. Para cumplir el fallo de la Corte falta poco menos de un año. No sé si ya se está previendo la desaparición del ministerio. Ahora, con la manera en que el presidente se refirió anoche al señor ministro de Integración, yo de él estaría pensando seriamente en mi futuro. Sí, eso fue francamente bien duro. Habló también el presidente y mucho de la salud, de las EPS, del sistema de salud, de los dineros, Andrea. Pues el presidente habló sobre las cifras presentadas por la Contraloría respecto a los pasivos de las EPS y su deuda, que asciende a más de 32 billones de pesos. Sin embargo, según lo que dijo el primer mandatario, es que estas cifras están desactualizadas y no fueron ajustadas conforme a los parámetros económicos básicos, y la deuda en realidad ascendería a los 100 billones de pesos. Entonces hay dos grandes errores metodológicos. Uno, que el 2020 teníamos un peso más desvalorizado, 2021 igual, 2022 igual, 2023 igual, y 2024 también se desvalorizó. Luego hay que traer la cifra en pesos constantes del 31 de diciembre del 2024. Y sacó sus propias conclusiones sobre lo que, según él, dice en realidad el informe de la Contraloría. Lo que dice es que se debe aprobar la reforma de la salud, o esto se hunde, o intervenimos las EPS, que no cumplen, que son todas menos 2. No hay otra opción. Si no, esto se hunde. Y lo que mueren son los colombianos y las colombianas. El presidente además denunció inconsistencias en los reportes financieros de las EPS y afirmó que el gobierno ha girado 89 billones de pesos al sistema de salud en el 2024, pero las EPS solo reportan haber recibido 85 billones. Y de igual forma dijo que el gobierno ha logrado reducir las deudas de las EPS intervenidas en 1.8 billones entre el 2023 y el 2024. Ahora, gracias, Andrea. El presidente Espinosa dio una cifra del supuesto robo al sistema de salud. Supone uno que hay un estudio que acompañó esta declaración, unas cifras concretas. Gustavo, la historia de la declaración del presidente Petro tiene que ver con algo que ocurrió ayer en Caracol Radio, cuando el presidente habló de los 100 billones con B, de pesos que según él se le han refundido al sistema de salud, de la deuda que él dice que tienen. Él estaba contestando, Gustavo, inicialmente y antes del Consejo de Ministros, a esta declaración que dio hace unas horas en Caracol Radio Jorge Toro, el director de la Unión de IPS, que agrupa más de 500 clínicas prestadoras de salud, instituciones prestadoras de salud en el país. Él dijo esto en Caracol Radio, recordemos. Crítica, tirando a empeorar todos los días. Hoy la red prestadora de servicios de salud estamos en situación crítica. La cartera antigua no se nos está pagando, solo estamos viviendo de la cartera corriente y del giro directo. Entonces hoy ustedes también reportaron en el informe de la Contraloría cómo el mismo Contralor en su informe manifiesta claramente que los más perjudicados en este momento somos nosotros los prestadores. Hoy el informe dice que nos deben 33 billones. Eso es muchísima plata, ¿no?
El presidente Gustavo, en el mensaje contestando esto que pasó en Caracol Radio, dice que en realidad la cifra acumulada de la deuda es de 100 billones de pesos. Ahora, de esto el presidente no presentó evidencia alguna ni en su cuenta de X, ni tampoco en su alocución ayer, ni en el Consejo de Ministros. El presidente pues ha señalado múltiples cifras. Ha hablado de 6 billones, de 11 billones. En 2024 habló de 35 billones, que era parecido a lo que dice hoy la Contraloría, pero no hay ningún estado financiero, ninguna investigación fiscal que respalde esa afirmación. No que se conozca, hay una auditoría forense que determine que pueden ser 100 billones de pesos. Y por supuesto, Gustavo, no hay procesos judiciales por estos hechos, salvo el de Saludcoop, que ya pasó hace algunos años y que el presidente pues ayer también lo mencionó. Sería bueno que nos cuente esa afirmación pues de dónde sale, porque 100 billones de pesos es pues una cifra absolutamente extraordinaria. Y aclaraciones sobre cualquier tipo de señalamiento en términos judiciales a personas que tienen acciones o participaciones en las EPS que funcionan en Colombia. Me puedo equivocar, pero por lo menos como mínimo escuché en la alocución que el presidente habló 3 veces del exministro Alejandro Gaviria para culparlo por lo que está pasando con la salud en Colombia y lo que sienten hoy los colombianos. Por eso le pedimos anoche al exministro que nos grabara un Soy la Voz, su opinión sobre esas menciones del presidente y lo que determinó decir alrededor de su gestión en el Consejo de Ministros en su momento. Esto fue lo que nos dijo. Esta es la grabación de lo que es el Soy la Voz con Alejandro Gaviria. Hola, soy Alejandro Gaviria, exministro de Salud y Educación, y soy la voz de muchos colombianos preocupados por las declaraciones del presidente Petro en relación a las deudas del sistema de salud en general y las deudas de las EPS en particular. Las cifras dadas por el presidente son imprecisas y preocupantes. Mencionó, por ejemplo, el día de ayer que las deudas históricas del sistema superan los 100 billones de pesos, una cifra sin sentido, sin ningún sustento, una especie de extrapolación especulativa. Más preocupante aún, en una alocución presidencial, dijo que las deudas de las EPS intervenidas por el gobierno, donde están más del 60% de los afiliados del sistema, han disminuido en el tiempo, cuando las mismas cifras del gobierno, de la Superintendencia Nacional de Salud, muestran lo contrario. Repito, las cifras dadas por el presidente Gustavo Petro son falaces, son mentirosas, son imprecisas. Mientras tanto, el gobierno no ha actualizado la unidad de pago por capitación como se lo ha exigido la Corte. Los problemas de atención en salud aumentan todos los días y nos acercamos a una crisis humanitaria. Todo esto importa porque refleja un mal diagnóstico por parte del gobierno, un mal entendimiento del problema y una incapacidad incluso para conocer las cifras de las deudas. Alejandro Gaviria, mencionado ayer varias veces por el presidente, hubo un gran listado de personas a las que el presidente hizo referencia con nombre propio, algunos muy conocidos para los colombianos, otras no tanto. ¿Quién es Lisset Juliana Guerrero? Juliana Guerrero es una joven nacida en Valledupar que ha participado activamente en política y que perteneció a varias asociaciones de estudiantes a nivel nacional, mientras que paralelamente se convirtió en activista por el ambientalismo en la organización Cesar Libre de Gas y de Fracking. Su cercanía al gobierno llegó desde la militancia del Pacto Histórico, donde hizo parte del grupo de juventudes que hizo presencia en eventos de la región, incluso en el cierre de campaña de Gustavo Petro en el Atlántico. Su reconocimiento nacional se disparó a principios del 2025, cuando fue nombrada jefe de despacho de Armando Benedetti en el Ministerio del Interior. Incluso, el trabajo de Guerrero fue elogiado en el primer Consejo de Ministros televisado, en donde el mandatario defendió el informe que hizo de la mano con Armando Benedetti y en donde varias carteras se rajaban por ejecución. Con Juliana, que no se pone su cachucha, pero se las quiero presentar, porque esa cachucha me la acaban de regalar, entonces se la pedí prestada, pero que pueda conocer la gente de Juliana. Juliana es un poco joven, digamos, pero muy activa, rebelde, como las juventudes que nos hicieron ganar. Desde allí trabajó con el ministro del Interior Armando Benedetti, se convirtió en su mano derecha y ha resaltado en su esfera. Guerrero acompaña la agenda diaria del ministro, que incluye reuniones con congresistas, desplazamientos hasta los territorios y consejos de ministros en los que participa todo el gabinete. Incluso el mismo mandatario anoche la defendió en la locución presidencial, después de que se conociera que habría utilizado una aeronave de la Policía Nacional para desplazarse con un familiar a Valledupar, lo que provocó que la Procuraduría abriera una indagación previa. Critican a una niña porque el ministro la mandó a hacer un mandado que no era para él, sino para Colombia,
porque van en un avión y no critican los miembros de la prensa que todos los días salen aviones en Colombia pagos con el dinero público a enriquecer el patrimonio particular a través de clínicas de su propiedad de los dueños de las EPS. Según el mandatario, la indignación es selectiva, pues no se critica cuando otros actores mueven aviones a su disposición. A ver, ¿cómo es el asunto de la señora Guerrero y el avión y la familia, Diana Saray? Gustavo, es que sí, así como lo cuenta Lisset, Juliana Guerrero utilizó el avión de la policía, uno de los aviones que está a disposición del Ministerio del Interior para viajar a Valledupar el pasado 19 de junio. Lo que se sabe es que el avión aterrizó cerca a las 11 de la noche de este 19 de junio, que habría viajado con su hermana y que nuevamente el avión salió de Valledupar a Bogotá al día siguiente, 20 de junio, sobre las 6:45 de la mañana. Esta denuncia que hicieron nuestros colegas de Noticias 1, pues llevaron a que la Procuraduría abriera una indagación. Noticias 1 le preguntó a la misma Juliana Guerrero por qué había utilizado el avión de la policía para este viaje intempestivo hacia Valledupar. Ella respondió que habían sido motivos de fuerza mayor. Luego, desde el Ministerio del Interior dijeron que había viajado por orden directa del presidente de la República para atender asuntos de la paz total. Anoche en el Consejo de Ministros el presidente la defendió y dijo que había viajado por asuntos de interés nacional y para trabajar en beneficio del país. Pero ¿qué se sabe, Gustavo? Que en ese vuelo de regreso habría viajado con su familia, con amigos y que inclusive en la denuncia que se radicó en la Procuraduría, en la Fiscalía y en la Contraloría aparecen fotos de redes sociales de estos familiares muy felices haciendo usos de este avión de la policía. Ya la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas para determinar pues bajo qué criterios se utilizó el avión de la policía y lo mismo harán más adelante muy seguramente la Fiscalía y la Contraloría. Mira lo interesante, Diana Saray, estoy mirando el documento de la Procuraduría donde lo primero que piden es constancia del tiempo de servicio de Juliana Guerrero, sueldo devengado, última dirección de residencia y dirección de correo electrónico, certificado donde se acredite si el cargo ocupado por ella es superior, igual o inferior al de secretario general de ese ministerio, informe detallado de los motivos del viaje a la ciudad de Valledupar, el que mencionamos, 19 de junio, remitiendo copia de los actos administrativos por medio de los cuales se le hubiera comisionado para realizar este desplazamiento y copia de los documentos de legalización de la comisión a la ciudad de Valledupar de Juliana Guerrero. Pues es que la Procuraduría tiene que ejercer un control serio, disciplinario sobre funcionarios y se quiere asegurar exactamente qué tipo de funciones cumple el Ministerio de Interior, Diana Saray. Es que, Gustavo, recordemos que lo mismo que pasó cuando se utilizó este avión para trasladar a los influencers a la manifestación a Barranquilla, que estos aviones de la policía están dispuestos para el uso del ministro del Interior y para las personas más cercanas de su gabinete que necesiten, por ocasión de su ejercicio de su función pública, desplazarse en este avión de la policía y no hacer uso de los aviones comerciales. Hay un detalle que es tremendamente llamativo con todo este caso de la señora Juliana. Tiene 23 años, sí, es muy joven. No tiene ninguna formación profesional, Gustavo. Ella es bachiller. Tiene algunos estudios en contaduría, pero no son terminados, o al menos no lo registra en la página de la Función Pública, y aún así fue nombrada como jefe de gabinete del Ministerio del Interior. Entonces, ¿por qué? Como usted lo plantea en estas preguntas que lee la Procuraduría, pues ¿cuáles son los méritos, los motivos, la formación o la misión del cargo tan importante que tiene la señora Juliana Guerrero como para que pueda hacer uso, no solo sea jefe de gabinete sin tener formación profesional, sino pueda además hacer uso del avión de la policía?